Hola, les habla Johan Sariz. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast El Café Mañanero. En este episodio, el número 3, estaremos discutiendo el hábito, cómo definirlo, qué importancia tiene en la vida y sobre todo, por qué es difícil desarrollarlos y a la vez, qué estrategias podemos implementar para hacer de estos hábitos buenos. Este tema particularmente está interconectado con los previos dos, el perdón y tomar control de tu vida. En el momento que uno toma control de la vida, puede empezar a establecer nuevos hábitos que en sí nos definen de una manera evolucionada y vamos cambiando la identidad previa y poco a poco mejorando el yo de ayer. Así que le doy las gracias y espero que disfruten este tema. Nos vemos en unos segundos. Hola, yo soy Johan Sariz. Les invito a que nos acompañen en nuestro podcast El Café Mañanero, donde discutiremos diversos temas como la edificación personal, negocios y finanzas y sobre todo cómo implementar estrategias y hábitos para mejorar en lo socioemocional, físico, mental y espiritual. De regreso con ustedes. Gracias nuevamente. Habíamos dicho que íbamos a conversar del tema del hábito. Y lo primero que quiero hacer es definir lo que es. Es un comportamiento rutinario que se hace a menudo y muchas veces se convierte en algo automático. ¿Y qué importancia tiene? Si piensan en muchas cosas, hay personas que fuman, hay otros que hacen ejercicios continuamente, todos los días, personas que salen a correr, que les gusta pintar, que toman café y todas esas cositas son hábitos. Y un conjunto de hábitos crean un sistema por el cual y cómo nosotros regimos nuestras vidas. Entonces, ¿qué importancia tiene el hábito o los hábitos en nuestras vidas? En fin, nos dan la formación y determinan la calidad de vida que nosotros tenemos. Pero lo más importante es que ese conjunto de hábitos son los que determinan nuestra situación ahora mismo y, más importante, nuestro futuro. Y por eso es que tenemos que tomarlo muy en serio. Muchas veces perdemos el tiempo con hábitos de poca producción, no eficaces. En verdad, mucha gente dice, tú tienes malos hábitos o buenos hábitos, pero ellos no son ni buenos ni malos. Y les explico. El hábito, por ejemplo, de fumar o de comerse las uñas, uno de los cuales yo fui víctima, tienen la tendencia a como opacar o calmar, ya sea la ansiedad o los nervios o la preocupación. Y en ese momento o por ese instante son buenos porque uno se fuma un cigarrillo, gracias a Dios no fumo y espero que todo aquel que fume deje de hacerlo. Ese acto calma la ansiedad y esa satisfacción es lo que hace que las personas vuelvan y lo hagan. Y de la misma manera, uno lo ve como bueno en ese instante. Pero en verdad, a largo plazo, todos sabemos que el fumar, comerse las uñas y otras cosas, en verdad tienen un resultado dañino a largo plazo.
Entonces, si son tan importantes, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil que nosotros logremos establecerlos, desarrollar los hábitos? Y lo que he entendido a través de la lectura y experiencia propia y lo que he podido observar en otras personas es que los hábitos los vemos como insignificantes. Al hacerlo tan comúnmente, tan sutilmente y tan fácilmente, no lo vemos como algo que puede afectarnos a largo plazo o incluso a corto plazo muchas veces. Y creemos que estos actos pequeñitos, hábitos, tienen resultados insignificantes. Y lo peor es que muchas veces creemos que para lograr un cambio se necesita un esfuerzo masivo. Para nosotros tener resultados grandes, creemos que es demasiado trabajo. Y verán que más adelante que no es así. ¿Cuál es el secreto en sí para poder ver el hábito como algo sutil, de la misma manera que lo hacemos, en la forma de poder reproducirlos, de poder establecerlos y que se conviertan en parte de nuestra identidad y lo que hacemos el día a día, de por vida? En sí tenemos que diseñar un plan. Y el plan, muchas veces uno dice, se levanta y dice, bueno, hoy voy a hacer esto o lo otro y pierde el hilo. Los planes deben ser un poquito más concretos para que tengan responsabilidad, para que tengan resultados. Y de vez en cuando uno pueda revisitarlos y más o menos recalibrarlos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que para desarrollar mejores hábitos, ese plan tiene que dar lugar, tiene que darse lugar a ese plan. Y el hacer pequeños cambios, los cuales se convierten en hábitos a través del tiempo, hacen una diferencia asombrosa. Y lo he visto en mí. Les voy a dar un ejemplo. El año antepasado, creo que empecé a leer, como siempre me gustaba, diferentes temas. Leía mucho más digitalmente. Pasaba cientos de horas al mes en el teléfono, en la tableta o tablet. Y era poco eficiente. ¿Por qué? Porque de ahí me iba a las redes sociales y de repente el hilo más o menos se me iba, como decimos nosotros. Y empezaba a ver otras cosas sin importancia y la tendencia era que permanecía en sitios o haciendo cosas que al fin y al cabo no hacían nada para mí. Entonces yo empecé a comprar los libros auditivos, o sea que los puedo escuchar, y también físicos, porque me gusta subrayar y hay cosas y contenido que yo quiero revisitar en un futuro y es más fácil después que uno lee un material poder visitarlo ya que está marcado, ¿verdad? Entonces, lo que noté es que el año antepasado yo leí aproximadamente 6 o 7 libros. Desgraciadamente, en los países de desarrollo, ¿verdad? Hay poco acceso a libros y ha mejorado a través de los años, lo he visto en mi propio país, la República Dominicana, pero en el 98, cuando estudié allá tomé clases en la UNFU, Camaima y INTEC, tuve que fotocopiar los libros de compañeros, aún teniendo los fondos para comprarlos. Y me rompió el corazón y dije en ese entonces, wow, me gustaría quizás establecer una librería virtual o digital. Y eso hace muchísimos años. Por cierto, la primera dirección de internet que tuve fue en el 96, cuando empecé a estudiar en la universidad. Y era un concepto un poquito avanzado, pero nació de ahí, de esa carencia. Y noté que aquí en este país, en Estados Unidos, que tenemos mejor acceso a la información, ya sea porque hay internet más comúnmente, etc.
incluso aquí donde hay librerías como Barnes Nobles y Amazon, que empezó como una librería digital, o no digital quiero decir, en línea, nosotros como colectivamente leemos menos, no estoy muy seguro de la estadística, pero creo que en averaje el adulto en Estados Unidos lee de 1 a 2 libros al año. Y yo dije, wow, me gusta estar informado, me gusta aprender y empecé a leer. El punto es que hace 3 años leí 6 libros, el año pasado leí 21 y este año creo que voy a terminar con 27 o 28 libros, Dios mediante. Y lo que he notado que ese hábito me ha transformado porque me ha ayudado a pensar diferente, incluso a sentir diferente, me ha ayudado a tener información para poder conversar con alguien que necesita X información o X ayuda. Y es un ejemplo simplemente de lo que uno va haciendo poco a poco. Esos pequeños hábitos se pueden convertir en una transformación y en un impacto tan increíblemente beneficioso que tenemos que tomar en cuenta. Hagamos las cosas pequeñas para lograr las grandes. Los efectos de los hábitos se multiplican al repetirlos. Obviamente el ejemplo de la lectura conmigo. El ejercitarse 15 minutos se convierte en 20, en 30, en 2 horas, en hacerlo 2 o 1 vez a la semana, hacerlo 5 o 6, o muchas personas lo hacen incluso 7. Entonces, los hábitos tienen, para disectarlos, 4 pasos o etapas que se convierten en un ciclo. Es la naturaleza de ellos y se interconectan y pueden ser continuos o se vuelven y se repiten. Estos 4 pasos o etapas son el deseo, la respuesta, la recompensa y antes del deseo está la señal. Entonces hay algo que nos da una señal, lo cual nos da un deseo, a lo cual le damos una respuesta y luego entonces viene la recompensa de haber hecho eso. Una señal descansa, una señal desencadena ese deseo que motiva una respuesta, que proporciona una recompensa, que satisface el deseo y en última instancia se asocia con la señal inicial. Y este ciclo vuelve y se repite. Por ejemplo, uno entra a la cocina, ve una cajita de galletas dulces, galletitas, y esa es la señal. Esa caja te induce muchas veces a tomar 1 o a veces 10, y eso te da esa satisfacción que recompensa el alma, el paladar, etc. Y de eso tenemos que tener cuidado, de las señales que están a nuestro alrededor y en nuestro ambiente para poder establecer buenos hábitos. Entonces, quiero seguir a cómo entonces nosotros podemos establecer los hábitos, que comúnmente se hace difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no queremos hacer. Hay cosas que son difíciles de hacer. Pero es un bloqueo mental porque no damos ese primer paso. Y por eso es que este tema se interconecta con los 2 anteriores. Porque uno tiene que dar ese paso. Uno tiene el miedo de no luchar hacia algo que verdaderamente es parte de uno, que a uno le gusta y que uno quiere. Y vamos entonces a visitar cómo nosotros podemos establecer los hábitos. Y obviamente quiero, entre paréntesis, referirme a que en este caso van a ser solo hábitos buenos, porque más adelante les voy a decir cómo podemos eliminar un hábito malo. Entonces, recuerden, ¿son eficientes o no eficientes? Entonces, para hacer un hábito parte del día a día, tenemos que hacerlo obvio. Tenemos que hacer anotaciones y planificar por escrito para poder entonces empezar a declararlos verbalmente. Por ejemplo, hoy a las 8 de la noche yo voy a hacer ejercicios con mi compañero Juan en el gimnasio a la vuelta de la esquina. Lo haré por 1 hora. Entonces, esos componentes hacen que el cerebro más o menos sepa que uno tiene esa intención. Y ese es el primer paso. Luego que uno hace la planificación, declara esto verbalmente y tenemos que
muchas veces posicionar este acto al lado de algo que ya está establecido. Por ejemplo, si a las 7 de la noche uno ve las noticias, por ejemplo, o una novela, o lee lo que fuese, ese puede ser un hábito que ya está establecido. Bueno o malo puede ser. Entonces uno dice, inmediatamente termine esto que yo hago, ya está establecido, ya es algo que es parte de ti. Entonces uno dice, inmediatamente termine eso, voy a hacer el hábito que quiero hacer. Recuerden eso, ¿ok? Entonces, por último, en este componente de hacerlo obvio, tenemos que diseñar el ambiente con esas señales que nos dan esa intención, ¿verdad? Alrededor de la casa, en el ambiente en donde estemos, tenemos que hacer los hábitos obvios y visibles, esas señales. Puede ser un apunte en el refrigerador diciendo comer más saludablemente. O incluso cuando uno compra los vegetales, los pica y lo entra en recipientes, y al verlos visualmente, ¿qué uno típicamente hace? Se atreve a comerse un poquito de zanahoria o de brócoli o de cualquier vegetal, ¿verdad? Cotidianamente, yo, si no me lo ponen en el plato, no me los comía. Y ahora estoy tratando de hacer esa diferencia para empezar a tener pequeños hábitos que me ayuden a comer más saludablemente, lo cual va a, Dios mediante, ser parte de tener una vida más saludable. La segunda parte sobre establecer los hábitos es que hay que hacerlos atractivos. Algo que uno no quiera hacer, típicamente no lo va a hacer. Toma mucho esfuerzo y una disciplina un esfuerzo demasiado grande, y uno le dice que no a todo ese tipo de cosas. Y empieza a hacer tabúes, quise decir más excusas mentales, diciendo es muy difícil o tengo que hacer hay demasiados pasos para llegar, por ejemplo, a hacer ejercicios. Si tú tienes que bañarte porque no te sientes bien, eso tú te lo dices tú mismo, y luego tienes que ponerte la ropa de hacer ejercicios, luego calentar el carro, si es invierno, un ejemplo, manejar 20 minutos a un gimnasio para entonces hacer ejercicios, es muy diferente a que si uno tiene una corredora en la casa, como yo, que les confieso no estoy haciendo lo correcto, pero pienso hacerlo a través de lo que he aprendido. Entonces uno tiene que hacerlo más fácil, hacerlo más atractivo y hasta convertirse en parte de una cultura. Hay amigos o ambientes o sistemas que existen que tienen un mismo pensar. Por ejemplo, si tú quieres aprender sobre los negocios, tú quizás te empiezas a ir a las reuniones de las cámaras de negocios locales, porque ahí uno aprende bastante. Entonces ya cuando tú te involucras o te relacionas con personas que piensan de cierta manera, la tendencia es que podemos también absorber eso e implementarlo nosotros mismos. Pero ¿cuál es el problema? Que si ese ambiente a donde tú estás o al que tú decides hacerte parte es tóxico, es de malos hábitos, todo lo contrario puede pasar. Entonces, por último, en este paso, tenemos que crear rituales, haciendo algo que disfrutes antes de quizás ejecutar el hábito que es difícil. Por ejemplo, si te encanta la música, tú puedes decir, en este caso puedes hacer dos cosas. Puedes parearlo con algo que te guste o incluso hacerlo después del hecho. Escuchas música 15, 20, 30 minutos, una hora, lo que fuese, cantas, estás contento o contenta y inmediatamente hagas eso, que es algo que ya está establecido y lo haces todos los días, puedes entonces decir, ahora voy a hacer mis ejercicios, porque ya me disfruté mi música y mi alma y mi espíritu y mi mente están relajadas y contentas. Entonces, eso es muy importante. Ahora pasamos al paso 3 para cómo establecemos los hábitos. Tienes que hacerlo primero obvios, atractivos y ahora fáciles. Entonces, ¿qué es lo fácil? Había comentado algo ya al respecto, que hay que minimizar la fricción de los pasos a dar, ¿verdad? O sea, minimizar la fricción entre tú y hacer el hábito. Todos esos, si tienes que hacer 10, 15 pasos, mientras menos pasos tienes que dar para restablecer o empezar a establecer un hábito, mucho mejor.
Por ejemplo, ¿te gusta tocar la guitarra? Le estaba diciendo a mi productor, que incluso toca, a Delvin Ortega, que si él le gusta la guitarra y si tú quieres practicar o disfrutar de esto que te gusta, no puedes enforzarlo si la guitarra está en un closet, que está en el segundo piso de tu casa, por ejemplo, en el caso mío que tengo 2 pisos, ¿verdad? Pero si te gusta y la pones en un stand o la recuesta en un rinconcito donde esté visible, perdón, entonces cada vez que la ves, como ya te gusta o es algo que quieres, es más probable que tomes la guitarra y practiques o la disfrutes. Optimizando el ambiente, como eso de ejemplo que acabo de dar, es una de las cosas que tenemos que hacer. Perfecciona el momento decisivo. ¿Y a qué me refiero? Tienes que mejorar las pequeñas elecciones que entregan un impacto descomunal. O sea, tú sabes muy bien que si te inspiras a hacer tus ejercicios, después que lo hagas es increíble y todo el mundo lo dice, te da como un boost, un choque de energía, de claridad mental, de paz, incluso te da un cansancio que te permite descansar mejor. Pero esa decisión, ese momento en que tú dices, hago o no los ejercicios, con eso es que yo estoy batallando, por ejemplo. Y pude descubrir a través de estos pasos de que sí se puede y Dios mediante, ya sea por el material de apoyo, que es posible que ya sea a través de las redes sociales o un blog, podemos interactuar, a ver cómo nos va haciendo estas cosas que yo estoy compartiendo con ustedes, porque es muy bonito escuchar que a ti o a mí no nos está yendo bien o sí nos está yendo bien en algo que estamos tratando de hacer. Minimiza el tiempo que toma hacer el hábito a un par de minutos. Si, por ejemplo, tú puedes ponerte hoy la ropa de hacer ejercicios y lograr romper esa barrera de lograr solamente hacer eso, ni siquiera lo hagas los ejercicios. Y luego, constantemente ir aumentando. Y de repente te ves en la máquina corredora o de repente te ves en tu carro camino al gimnasio. De repente ya estás allá, te tomas un smoothie y ves el ambiente. Y quizás creen que es una pérdida de tiempo, pero no es así. Si logras romper ese momento decisivo y actuar 2 minutos o menos, podrás ver que hay progreso. Automatiza los hábitos mientras más puedas, ya sea utilizando tecnología, ya sea agendas recordatorias, ya sea dándose esas señales, diciéndole a mi esposa, por ejemplo, mi amor, recuerda que tengo que comer ensaladas 3 veces esta semana. Ayúdame a recordar. Si tienes un apoyo es mucho mejor. Por último, el paso 4 es hazlo satisfactorio. Date recompensa al hacerlo. Si hiciste algo, fuiste al gimnasio media hora, cómete un dulcito. No exageres o un poquito de helado, pero algo de recompensa. Cómprate, para no exagerar, una agenda como planificación, como un objeto de planificación futurística. Haz el no hacer nada placentero. ¿Qué quiero decir? Si tú evitas hacer un mal hábito, haz lo que sea placentero. Porque el no hacer nada a veces también es bueno. Si tú decides no fumarte el cigarrillo, no comerte las uñas, para los ejemplos que di anteriormente, es satisfactorio, o sea, tú te vas a sentir bien. Mantén un rastreo y un registro de los hábitos. No rompas la cadena. Esto es muy importante. Nunca repitas un olvido. Si tú por una u otra razón haces ejercicio lunes, miércoles y viernes y tú no hiciste ejercicios el viernes, por favor, asegúrate de que el lunes esté haciendo lo que empezaste, porque la separación del hábito rompe esa continuidad y hace que tengas que empezar de cero muchas veces. Así que vuelve y toma las riendas de todo y espero que
que estos 4 pasos que acabamos de discutir los ayuden a establecer particularmente los buenos hábitos y destruir los malos hábitos. En unos 2 minutos voy a regresar con ustedes para que entonces podamos aprender a cómo romper o eliminar los malos hábitos. Así que muchas gracias por estar conmigo discutiendo este tema tan importante, los hábitos. Y por último, yo quiero introducir los libros que les mencioné en el principio. Uno es The Power of Habit, El Poder del Hábito, y el otro es Atomic Habits, por James Clear, que se traduce a hábitos atómicos, pequeñitos. Y en uno de ellos hay una regla que le dicen el Goldilocks Rule, que prácticamente define lo siguiente. Si algo es muy fácil o muy difícil, la responsabilidad baja, la moral baja, la motivación baja. Entonces, tenemos que buscar algo que hacer, en este caso un hábito, que mantenga ese balance, que nos rete, pero que no nos dé miedo. Entonces, ¿por qué? Porque en verdad el enemigo del triunfo no es el fallar, sino el que nosotros nos aburramos de hacerlo. Y por eso tenemos que mantener este balance. Y en conclusión, nosotros tenemos que entender los beneficios de los hábitos y hacerlos sin pensar. Pero al aprender a hacerlo sin pensar, no nos podemos olvidar de los pequeños errores. Porque cuando lo hacemos, entonces perdemos la habilidad de evolucionar, de hacer el hábito mejor y, en esencia, cambiar nuestra identidad en esas áreas particulares. Uno puede perfeccionar un hábito, en esencia, enfocándose como un láser en las pequeñas cosas, en esos hábitos atómicos, para entonces edificar poco a poco. Así que no nos olvidemos de reflexionar y repasar lo que estamos haciendo, las metas que hemos establecido y mantenernos conscientes de a qué nivel estamos haciendo las cosas. Si vemos que está muy fácil o no estamos, vamos a decir, siendo responsables y haciendo las cosas bien, entonces hagamos un cambio. Porque el triunfo no es una meta para alcanzar ni tampoco para terminar. Es un sistema de mejoría continua, un proceso que se refina sin fin. Es ser mejor que el ayer y querer ser mejor que el hoy. Así que les doy las gracias y el tiempo es oro y sé que el de ustedes también. Y quisiera, porque este tema es tan importante y sé que podemos hablar mucho más, de darle continuidad con un segundo episodio el próximo domingo. Y así disfrutamos y indagamos más acerca de lo que podemos hacer para establecer hábitos que aseguren que vamos a ser mejores personas, que continuemos edificándonos para ser y tener un mejor mañana. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.